La predestinación según Calvino, y por Caesar Arévalo. Empecemos articulando coherentemente esta doctrina de acuerdo a la definición de Calvino. El decreto eterno de Dios, por el cual Él hace un pacto con sí mismo lo que desea hacer de cada hombre. Porque no todos son creados en igualdad de condiciones. Más bien, la vida eterna está preordenada para algunos, y la condenación eterna para los demás. Inst. Lili, 21:5. Esta definición requiere alguna matización, porque muchos de los opositores de Calvino, incluyendo Arminio, no tendrían ningún problema con esta definición. Arminio no negó la predestinación, de hecho, él creía en ella. Yo no presento como cuestión de duda, el hecho de que Dios ha elegido a algunos para la salvación, y no eligió o pasó por altos a los demás. Banks 201. La diferencia es que él no basó su idea en un decreto arbitrario divino, sino en el conocimiento previo de Dios de los méritos del hombre. Bettenson 268. Calvino se adelantó que habría gente que diría que Dios distingue entre los hombres de acuerdo a lo que prevé cuáles serán los méritos de cada uno. Inst. Lili, 22:1. Calvino, en consecuencia, escribe en contra de esta idea, de esta forma cubriendo la elección con un velo de conocimiento previo, no solo oscurecen, pero fingen que tiene su origen en otro lugar. Inst. Lili, 22:1. Calvino niega que este punto de vista de la presciencia hace al hombre colaborador de Dios en la salvación, e implica que la elección es ratificada solamente por el consentimiento del hombre. Esta teología arminiana es el más grave de los errores porque sugiere que la voluntad del hombre es superior al plan de Dios, o por lo menos, implica que el plan de Dios es parcialmente dependiente de hombre. Inst. Lili, 24:3. En refutación de este punto de vista, Calvino afirma que este plan predestinación se basa en su misericordia dada libremente, sin tener en cuenta el valor o mérito humano. Inst. Lili, 21:7. Calvino sabiamente procede a extraer de manera exhaustiva de las Escrituras evidencia para reforzar su argumento citando que Dios nos eligió antes que la fundación del mundo fuera establecida. Efesios 1:4a, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5, con el fin de que fuésemos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Efesios 1:4b. Calvino observa que Pablo establece la buena voluntad de Dios por sobre y en contra cualquier mérito nuestro, declarando que toda virtud en el hombre es el resultado de su elección. Inst. Lili, 22:2. Calvino continúa argumentando que si Dios nos escogió para ser santos, y luego elegirnos en base a su preconocimiento, se deduce naturalmente que no nos habría elegido a nosotros, porque Él sabría de antemano que íbamos a ser santos, lo cual no es cierto. Inst. Lili, 22:3. El hecho de que Dios escogió a los elegidos para ser santos también refuta la acusación y la tergiversación que la predestinación anula todas las exhortaciones a vivir piadosamente. Inst. Lili, 23:13. Calvino recuerda a sus oponentes que la elección tiene como objetivo, la santidad de la vida, por lo tanto, debería motivarnos a que ansiosamente pongamos nuestra mente en ello, en vez de servir de pretexto para no hacer nada. Inst. Lili, 23:12. Calvino comenta que Pablo confirma después lo que había dicho antes sobre el origen de nuestra elección cuando afirma, de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. Efesios 1:5 que había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. Esto quiere decir que Dios consideró nada fuera de sí mismo con el cual se preocupara para hacer su decreto. Inst. Lili, 22:2. Para tratar de forma más meticulosa con la objeción de algunos de que Dios se contradeciría a sí mismo si Él hace una invitación universalmente a todos los hombres a venir a Él, pero elige solo a unos pocos como los elegidos. Inst. Lili, 22:10, Calvino basa su argumento en gran medida en el capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos. Pablo escribe que antes de que Jacob y Esaú nacieran, o hayan hecho algo bueno o malo, Rom 9:11-12, para que el propósito de la elección de Dios pueda continuar y el mayor servirá al menor. Por lo tanto, Calvino sostiene que el rechazo no se produce sobre la base de las obras. Inst. Lili, 23:11. Calvino argumenta que Pablo enfatiza específicamente ese punto al mostrar que antes de que Jacob y Esaú habrían hecho ni bien ni mal, uno fue elegido, y el otro rechazado. Rom 9:13. Esto es con el fin de demostrar que el fundamento de la predestinación divina no está en las obras. Inst. Lili, 23:11. Calvino también nos recuerda que el apóstol Pablo escribe que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y endurece el corazón de quien Él quiere. Rom 9:18.
¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9. 21. Dios es libre de determinar un propósito para la elección, pero ello no tiene nada que ver con el deseo o el esfuerzo del hombre. Nada es más claro en Romanos 9, no, por lo tanto, depende del deseo ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Romanos 9. 16. Para comprender que Dios nos elige no a causa de lo que encuentra en nosotros, sino por su propia buena voluntad, da lugar a la acusación de que Dios es arbitrario. Sproul 156. Arminio, al citar la diferencia entre su predestinación y la de Calvino, declara que él no hizo la predestinación en base en un decreto arbitrario divino. Betenson 268. Esta es una evaluación errónea de la doctrina de Calvino, ya que sugiere que Dios hace su selección de manera caprichosa. El argumento de Calvino es que no hay ninguna razón que se pueda encontrar en nosotros, pero eso no quiere decir que Dios no tiene razón en sí mismo. Esto es precisamente lo que Calvino está tratando de comunicar cuando razona que somos salvos por decreto eterno de Dios, por el cual él hace pacto con sí mismo lo que él quiso hacer de cada hombre. Inst. Lili, 21:5. Los arminianos contienden que somos elegidos según la presciencia de los méritos, Betenson 268, mientras que la teología reformada sostiene que somos elegidos porque él lo ha querido. Inst. Lili, 23:2. Calvino cree que si usted procede además a preguntar por qué él quiso hacer eso, usted está buscando algo más grande y más alto que la voluntad de Dios, que no puede ser encontrada. Inst. Lili, 23:2. Calvino afirma que la vida eterna está preordenada para algunos, y la condenación eterna para los demás. Inst. Lili, 21:5. La razón de esta ordenación se basa en la buena voluntad de Dios, en contraposición a la presciencia de los méritos. Y de hecho, somos incapaces de algún mérito desde la caída de Adán, y solo a través de la redención de Cristo la salvación de los elegidos es aún posible. ¿Expiación limitada? La única interpretación de expiación limitada que es fiel a las creencias de Calvino es que Dios no desea que todos se salven. Esto no quiere decir, sin embargo, que el medio para la salvación, expiación del pecado que resulta en la propiciación de Cristo, no es accesible a todos. El mandato para proclamar el Evangelio a toda persona sería cruel e hipócrita si Cristo no murió por todos los pecadores. Calvino escribe que hay perdón listo para todos los pecadores, a condición de que se vuelvan a buscarlo. Inst. Lili, 24:16. El problema es que no hay quien busque a Dios, por lo tanto, el sacrificio de Cristo para todos solo se convierte en eficaz en aquellos que Dios ha elegido desde toda la eternidad. El sacrificio de Cristo es más que suficiente para todos, pero como sostiene Calvino, no está destinada a todos. Aunque la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. 1.2. 4. Calvino sostiene que los malvados perecen por el decreto de Dios. Inst. 3. 24:15. En respuesta a este versículo, Calvino insiste en que Pablo seguramente quiere dar a entender que Dios no ha cerrado el camino a la salvación a cualquier clase de hombres. Inst. Lili, 24:16. Calvino sostiene que en este pasaje Pablo estaba dejando claro que ya no era cierto que solo los judíos podían apelar a Dios para la salvación. Calvino reta a sus oponentes con una cita de Ezequiel, cuando él promete que le dará a un cierto pequeño grupo de personas un corazón de carne, pero dejará al resto con un corazón de piedra. Ezec 36. 26, preguntémosle si él quiere convertir todos. Inst. Lili, 24:16. Para decir lo contrario, que Dios ha propuesto la salvación de todo el género humano, cuando es evidente que la gran mayoría de nuestros semejantes están muriendo en pecado, es como decir que Dios está decepcionado y derrotado. Pink 21. Así es como debemos interpretar la comprensión de Calvino de la expiación limitada. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos, la misericordia se extiende a todos, y la salvación se anuncia a todos los hombres indiscriminadamente. Inst. Lili, 24:17, pero para que todos los hombres, sin excepción, sean salvos, todos deben implorar esta bendición o ser dado por Dios. Puesto que no hay quien busque a Dios, Calvino afirma que solo aquellos que él ha iluminado hacer esto. Inst. Lili, 24:17, y que Dios no indiscriminadamente adopta a todos en la esperanza de la salvación, pero da a algunos lo que niega a los demás. Inst. Lili, 21:1. Fuente. Calvino, Juan, Institutos de la Religión Cristiana. Pink, a la depravación.